Yo me llamo Rodolfo, el nombre Rudy Flores un poco porque bueno, viví unos bastantes años en el extranjero donde no se habla castellano y la gente le costaba mucho pronunciar Rodolfo bien. Y entonces como que adopté Rudy, pero pues en los países hispanoparlantes Rodolfo está bien, incluso casi que lo prefiero, ¿no? Y nada, y este taller de formación es un poco, empezó con el tema de ecología y pensé hablar un poquito de este libro que estamos traduciendo con la intención de que no hace falta leer el libro para venir aquí, no hace falta entender mucho para venir aquí. La idea era tocar los temas básicos y yo pensé, bueno, hablo como 10 15 minutos y luego después de hablar ya podemos tratar cualquiera de los temas que se trate hoy. Y un poco por organizarme pensé en hablar un poquito primero de la planificación, un poquito de la idea de la ecología frente a la planificación, la planificación que proponen estos autores, y un poquito los problemas o a lo mejor las críticas, incluso no sé de críticas, sino líneas de trabajo para seguir con este libro que yo en su momento escribí un artículo como una reseña de este libro. Y bueno, ya un poquito para recapitular, la idea nuestra es que, bueno, que el capitalismo impide un control racional y democrático de la sociedad, está basado en la explotación del trabajo y se reproduce de forma turbulenta. Y esto es un poco lo que creemos en CIPCO, ¿no? Que si lo que hay que hacer es entender el comunismo como un proyecto de emancipación, entendido como el autogobierno de la sociedad que se ejerce sobre controlando este proceso de relación los unos con los otros. Y entonces el control cooperativo y colectivo del proceso productivo global. En el tema de ecología en particular, esto corre mucha prisa porque lo está viendo, el capitalismo está destrozando completamente la ecología debido a ciertas propiedades que tiene el mercado que tiende a como infravalorar las cosas, los regalos de la naturaleza, como diría Marx, ¿no? Y para recapitular un poquito la propuesta que se suele hacer desde Sitcom, está basada en el libro Hacia el nuevo socialismo de Cox y Cottrell, y en realidad es muy simple. Es planificar la economía basándose en un cómputo de horas laborales. Entonces, en vez de tener dinero, que todo se cuente en base a las horas trabajadas, ¿no? Y se remunera en bonos laborales. A primera aproximación, bueno, porque obviamente va a haber muchos detallitos, pero la idea es que se le paga a cada uno lo mismo dependiendo de las horas que trabaje. O sea, la primera aproximación, pero aquí vamos a tener que tener provisiones para los niños, minusvalía y todo eso. Pero bueno, se entiende. Y entonces, la idea es que estos bonos se sustituirían al dinero y tendrían una serie de propiedades para evitar que se convirtieran en un equivalente universal, o sea, en un dinero. Por ejemplo, que sean estos bonos de trabajo que sean nominativos, que no se puedan vender, intercambiar, que tengan a lo mejor una fecha de caducidad para que impidan que la gente acapare, etcétera, etcétera. Y con esta propuesta de Cox y Cottrell, quieren demostrar que se puede mejorar dos planos muchísimos sobre el capitalismo, tanto el plano económico, ya que es más eficiente, se da mayor capacidad de desarrollar fuerzas productivas, y también incrementar la democracia porque podemos controlar la planificación, el metabolismo social se controla, se vota, hay referéndums, hay muchos sistemas democráticos que permitan al pueblo tomar el control del metabolismo social. Porque, por ejemplo, la obsolescencia programada, una cosa que hablamos mucho no dentro de la ecología, yo no controlo que las bombillas de mi casa se tengan que cambiarlas cada tanto tiempo. O que a mí a lo mejor me gustaría un móvil que me durara más de un año o 2 años. A lo mejor el mío me dura 4. Pero este tipo de cosillas, ¿no? Podemos decidir no producir ciertas cosas. La única manera, digamos, ahora que tenemos que quitarnos la bolsa de plástico, digamos, dar un incentivo, ponerles 10 céntimos que cuesten un poquito de dinero. La idea es de que si nosotros mañana quisiéramos eliminar las bolsas de plástico, pues las eliminamos porque son malas, matan tortugas, etcétera, etcétera. Entonces, este ejemplo que está tomado hacia el nuevo socialismo es un ejemplo de mala planificación que nos puede dar el mercado. Tenemos dos maneras de cavar una zanja. Ellos dicen que tienen la manera antigua que cuesta básicamente, tardaría 100 horas en producirse, en hacerse, y a lo mejor se trabaja directamente un trabajo acumulado de 100 horas. Entonces, si el costo laboral total sería de 200 horas, si tuviéramos un método nuevo que nos ahorrara un poco de trabajo, puede ser, ellos dicen, bueno, subir al método nuevo nos cuesta una serie de dinero,
¿Qué pasa? Que la sociedad trabajaría menos en su total, trabajaría a lo mejor 50 horas de trabajo directo en esta zanja, 125 horas de trabajo acumulado en los materiales que son para producirlo, y entonces el costo total de la sociedad de producir sería 165 horas cada esta zanja. ¿Qué pasa? Que ellos pues ponen una serie de costos aquí y ellos te enseñan, bueno, en realidad si lo hacemos con dinero, puede ser que el método antiguo sea más barato, puede ser que nos quedemos en una tecnología que gasta más horas de trabajo porque es más barato. Y al final todos acabamos siendo un poquito menos libres, porque la idea, lo que decía Marx, es como el grado de libertad en la sociedad se mide, por ejemplo, las horas que se trabajan, ¿no? La idea de todo es trabajar un poquito menos. Un ejemplo de esto, ¿no? Sabemos que se amenaza mucho de, ay, que los McDonald's, esto, sobre todo aquí no tanto en España, pero sé que se pasa en muchos otros sitios, dice, es que si subimos el salario mínimo van a sustituir a los camareros del McDonald's por máquinas. Bueno, eso no necesariamente es malo. El problema es que estos camareros se queden en el paro y no tengan otro trabajo. Pero necesariamente no está mal sustituir a la gente por máquinas y trabajar menos. El problema es cuando el trabajo menos lleva al desempleo, ¿no? Un poquito este es el punto que ponen ellos. Entonces aquí este es un ejemplo del libro más nuevo, que ellos dicen que es como planificar, ¿no? Porque aquí digo, bueno, no siempre se puede hacer lo que queremos, ¿no? Entonces, ¿cómo se hacen cuentas a lo mejor con estos de horas de trabajo? Y aquí me podría explayar mucho, voy a poner un par de cositas y si hace falta podemos discutir más de esto. Pero la idea aquí es que hay tres métodos para producir dos productos, que se llama A y B. Y entonces, output per machine es cuánto sale de cada máquina. Hay 3 máquinas de milling, 3 máquinas turret, una máquina automática, y te dice cuánto puede producir, ¿no? Es el total máximo de A, el total máximo de B. Entonces, nosotros, ¿cómo producimos el mayor número de cosas? Habría que hacer un tipo de cuenta para determinar cuál es el mejor método para usar, cuál es la mejor combinación de tecnologías para producir el mayor número de cosas con el menor número de horas trabajadas. Y bueno, estos son los algoritmos que se llaman tipo simplex, si alguien está familiarizado con la programación lineal, pero la idea es que tú puedes tener cualquier combinación de A y B y te dan unos ciertos límites, digamos, la tecnología te da unos ciertos límites, y la idea de planificar es, dado un tipo de tecnología que tiene unos ciertos límites, cómo puedo producir la mayor cantidad de ciertos bienes con el menor número de horas, ¿no? Bueno, pues esto es un poco lo que se llaman estos autores. Entonces los algoritmos permiten elegir qué tipo de procesos producen lo máximo con número de horas de trabajo constante, y calcular en base a eso nos permite ahorrarnos horas de trabajo, ¿no? O sea, al final queremos trabajar menos. Aparte de la remuneración en horas de trabajo que nos lleva a una sociedad que trabaja cada vez menos. ¿Qué pasa? En la ecología ya a lo mejor hay ciertas restricciones mayores, ¿no? Los acuerdos de COP25 fijan cierto máximo de emisiones. Esto se ha añadido como restricciones al plan. Y entonces el desafío de adaptación al cambio climático pone más de relieve la necesidad de planificación de economía. O sea, delante los puntos más críticos de digamos, los estados, como los estados durante la Segunda Guerra Mundial. Básicamente el Estado toma la economía y casi que la planifica, ¿no? Invierte muchísimo en ciertas tecnologías, hay ciertas presiones y, digamos, sale para adelante la sociedad o el Estado para poder luchar esta guerra porque es capaz de parar el mercado y decir, no, la prioridad ahora es aquí, no es el mercado la prioridad. Y bueno, estas cosas nos dan una serie de modificaciones, nos dan una serie de puntitos extras para los algoritmos. Y esto sobre todo lo que desarrollan estos autores en el segundo libro, ¿vale? Y quizás unos puntos un poco así más que no desarrollan demasiado es cómo se llega a transición verde, ¿no? Porque, digamos, se proponen como de ciertas dos maneras para hacer una economía más verde. Y la primera es lo que ya hablé antes, de manera democrática. El pueblo puede decidir, simplemente no se producen bolsas de plástico, punto. Pero al final hay cosas que son una pregunta política, ¿no? O sea, construimos una nueva central eléctrica, una nueva presa, sabiendo que vamos a destrozar un lago. Esto es una pregunta que al final no tiene una solución matemática, tiene una solución de un problema político que se debe valorar. Si no construimos la presa, a lo mejor no hay agua, pero si construimos la presa nos cargamos el lago, etcétera, etcétera. Y la vía 2 que proponen los autores es temporalmente dando descuento a productos verdes para que cuesten menos de lo que se trabaja para producirlos y vendiendo los productos, comillas, sucios más caros.
Esto es un poco casi con una lógica un poquito neoliberal, tipo carbono, digamos, precio del carbono y todo esto, pero al fin es un método válido, ¿no? O sea, lo que conseguimos es eliminar cosas que producen más dióxido de carbono. Que quizás un poco los problemas que puede tener esto es que qué valor se le da a un cierto factor ecológico, ¿no? ¿Cuánto CO2 equivale a una hora de trabajo? ¿A cuántos vertidos en el mar puede equivaler a una hora de trabajo? ¿A cuántos vertidos en el mar equivale a una tonelada de CO2? Y lo segundo es cómo se mide un sistema ecológico complejo, porque muchas veces los métodos cuantitativos en ecología solo se pueden aplicar. Muchos a lo mejor conocen el sistema depredador-presa, este tipo de dos curvas, que el depredador, cuando hay mucha presa, cuando hay mucho que comer, hay más depredadores, pero luego hay menos, el ejemplo clásico es una águilas y conejos, ¿no? Cuando hay muchos conejos, pues las águilas pueden comer mucho, pero luego hay muchas águilas que están comiendo los conejos, entonces hay menos, baja el número de conejos, como las águilas no tienen comida, mueren las águilas, y entonces los conejos se pueden volver a reproducir, sube el número de conejos otra vez, y este tipo de sistemas, de presa depredador, predator-prey, se puede ver un poco naturalizar. Pero estos son sistemas muy, muy, muy simples, ¿no? Sistemas de dos variables. El tema ecológico complejo muchísimas veces es muy, muy complicado de medir. Y lo otro quizás añadir de este libro, que se basa un poco en el carbono, pero los límites planetarios son muchos, ¿no? O sea, estos son los límites que son los límites de Nordstrom, que se plantearon en la década de 2010 y ahí se sigue actualizando. Y bueno, esto es un poco la idea de cuántos son los límites planetarios y en qué modo se ha accedido. Digamos, aparte del CO2, un problema que tenemos grande es el ciclo de nitrógeno y fósforo está altamente contaminado. La biodiversidad se está perdiendo muy rápidamente. El cambio climático, como vemos, no aparece como límite excedido porque todavía no ha pasado, pero si vamos al ritmo que vamos, está claro que esto pasará a la zona roja y tendremos un problema grande. Y aquí una crítica que hice yo en la reseña que hablé antes, que está publicada en Cosmo Magazine con el título de Cómo no planificar en, en una época de cambio climático, de crisis climática, quizá un poco crítica, pero la idea, o lo que yo quería hacer en esta reseña, la idea de que no, o sea, el Cox y Cottrell proponen como una manera de contar, que es el horas de trabajo, y hay otros autores que proponen una gestión de ecología más laissez-faire. No en el sentido del mercado, sino en el sentido de que como la ecología es muy complicada de planificar, hay que dar lo que se llama tipo permacultura, tipo las técnicas de Fukuoka, que se pasó mucho tiempo investigando cómo hacer jardines con el mínimo nivel de gestión. Y es un poquito la idea de que a lo mejor lo que debemos medir en la ecología no es solo las horas de trabajo, sino cosas que son muy complicadas de medir. Y otro ejemplo de esto, por ejemplo, la gestión de los comunes, que esto lo investigó mucho cierta gente, pues de darle cierta autonomía y cierta, como tenemos un recurso en común, ¿cuál es la mejor manera de gestionarlo? Un ejemplo de esto sería los peces dentro de un lago, ¿no? ¿Cómo es la mejor manera de gestionar? Si todos tenemos que ir a pescar al mismo lago, ¿cuál es la mejor manera de gestionar esto? Y muchas veces se ha investigado y lo que se dice es que lo mejor es que los propios participantes, digamos, toda la gente que vaya a pescar, ponga sus propias reglas y si nosotros sabemos el Estado, no tanto deberíamos decirles qué reglas tienen que prescribir, sino apoyarles a tomar sus decisiones. O sea, si ellos dicen que yo quiero tener estas reglas porque estas reglas me han funcionado en prevenir la sobrepesca en este lago, lo que yo tengo que hacer es ayudarlas a imponer sus reglas. Un ejemplo muy antiguo en España es el Tribunal Andalusí de las Aguas de Valencia, que decide la distribución de riegos en Valencia, creo que Alicante y Murcia. Y este es un tribunal que tiene origen en Andalucía, o sea, tiene, no sé, si no llega a 1000 años, tiene que estar por ahí. Y otra manera es cómo la gente se reparte ciertas zonas de pesca en lagos en Canadá, que fue mi primer ejemplo. Y bueno, entonces estos ya son como temas un poquito más allá de la simple planificación en horas laborales que también quería tocar. Y con esto un poco acabo mi presentación y la idea era de... O no, o tenía otra diapositiva, me la acabo de cargar. Un segundo, perdón. Ah, sí. Básicamente había planteado dos preguntas que las voy a recopilar en el chat.
Mira, la primera es cómo se puede trascender la crítica austriaca, cómo se puede, digamos, decir lo que la crítica austriaca es la crítica de la comunicación, que dice que se necesita dinero para poder comprar manzanas con peras, o sea, cómo podemos comparar CO2 con otras cosas, sin caer en mecanismos tipo dinero o sin caer en mecanismos que no pueden cuantificar problemas ecológicos. Un problema ecológico que teníamos, que se tiene, por ejemplo, es cuando una de las cosas que se planteó con el origen del COVID es que hay ciertas barreras ecológicas, o por ejemplo el origen de la gripe aviar en Estados Unidos, de que al retirar biodiversidad, al, digamos, simplificar la cantidad de variedades de cerdo en el caso de la gripe aviar, o simplificar la cantidad de variedades de patos y murciélagos y cosas así en China, se eliminan ciertas barreras naturales. Si todos tenemos un tipo de cerdo, o todo el mundo tiene un tipo de cerdo, que puede que sea más efectivo para el plan, pero crea un sistema, digamos, más frágil. Entonces ese tipo de cosas son, digamos, puntos a pensar. Y el otro punto a pensar es un poco lo que dije de cómo combinar la autonomía organizativa con la dirección central. O sea, cómo damos la potestad a la gente que está gestionando el lago de poner sus propias reglas sin que esas reglas no se puedan traducir o interaccionar con un estado central. Y bueno, lo dejo aquí y ya.